El pastor Pionzante se está volviendo muy de Seúl. Si haces correctamente Darapan, cambiará tu estado espiritual. Si cambia tu estado espiritual, podrás salvar a la iglesia también. Entonces tú serás la torre absoluta de Dios y la iglesia también será la torre de Dios. Por la mañana he llegado pronto a este lugar. Y el pastor Pion me mostró el nuevo lugar. Y me dijo, aquí tenemos también un trastero. Y cuando vi el trastero, me recordé a donde yo viví cuando comencé la iglesia. Al igual que en este lugar, en la parte de atrás de la zona del culto, había un trastero donde yo vivía con mi familia. Teníamos las mantas eléctricas, las alfombras eléctricas calientes que poníamos en el suelo, y ahí vivíamos. Yo he vivido en esas condiciones y no pensaba que era difícil para mí. Ahora no es que no tenga casa, sino que me siento que a donde voy es mi casa. Estuve en Japón, ahora estoy aquí, me desperté en el hotel aquí en Seúl y no sabía si estaba en Japón o aquí. Hoy día, por gracia de Dios, me siento como en casa en Japón, en otros lugares, y recuerdo lo que decía el pastor Ryu, que a veces se despertaba y no sabía dónde estaba. Como hablamos de que es el culto de inauguración del nuevo local de la Iglesia Regional de a las Naciones de Seúl, he pensado en la historia de esta iglesia, que comenzó en la casa del anciano Park, hace como 17 años. Había un pastor que estaba haciendo su ministerio con esta familia del anciano Park y iba a dejar el pastorado y me pidió esto. Pues es solo una familia, pero por favor te pido que te responsabilices de ellos. Y me pidió que les ayudara haciendo el ministerio con ellos. Y fuimos a comer juntos por primera vez a un restaurante chino y yo le dije ahí, hay muchas iglesias en Seúl. Hay grandes pastores. ¿De verdad quieres hacer iglesia regional de nuestra iglesia? Entonces yo no pienso que es por su carácter, sino que de alguna forma Dios había obrado. Voy realmente a ser iglesia regional de vosotros, tuya, pastor, me decían. Entonces estuvimos unos años donde cada semana uno de mis copastores o yo mismo subíamos a Seúl a dar culto con ellos. Y llegado el horario, al pastor Pion le encargué de estar en Seúl por el Sistema Nacional de la Prevención a la Adicción que hay aquí, las oficinas. Y ahora pues habéis cambiado el lugar del culto. Entonces quiero hablaros
este título de oración que yo tengo. Yo pienso que para salvar toda la nación de Corea del Sur ha de levantarse la obra correctamente también en la capital, que es Seúl. Yo veo en la Biblia cómo Pablo entraba a la región de Éfeso para salvar toda Asia. ¿Será que no tengo corazón para Seúl? Yo sé que hay muchos discípulos preparados también en Seúl y que para que escuchen el Evangelio y se levanten, ha de levantarse el movimiento de evangelismo aquí, en la capital. Con ese corazón yo envié al pastor Pion aquí a este lugar. Intento verle a él, no emocionalmente por la amistad que podamos tener, sino realmente Dios está obrando a través de él o no. Si no es el plan de Dios, no hay que hacerlo. Pero si Dios está obrando a través de él, es porque Dios tiene un plan con él. Si él es una persona que Dios ha preparado en esta época para este lugar, también se levantará la obra. Yo no puedo bloquear eso. Es que no funcionará si simplemente se trata de hacer algo juntos entre él y yo, porque nos llevemos bien. Yo veo que por encima de todas las cosas, Dios tiene un gran plan para con su vida y este lugar. Entonces yo entiendo que Dios está preparando esta plataforma a través de la iglesia regional para yo hacer el movimiento de evangelismo aquí en Seúl. ¿Por qué digo esto? El pastor Pion, llevamos 30 años juntos caminando. Tengo cerca de 20 colaboradores, pero en realidad el pastor Pion es aquel con el que más cómodo me siento hablando. Y los otros pues también son muy jóvenes, los otros copastores. El pastor Pion es más joven que yo, pero no es tanta la diferencia, y yo le veo como mi hermano pequeño, por lo que puedo realmente hablarle cómodamente. Es que cómo voy a hablar así de fuerte a otros copastores que tienen la edad como mis hijos. Pero el pastor Pion yo sé que lleva mucho tiempo conmigo y tiene una edad parecida a la mía, por lo que le hablo así a veces, de fuerte. Entonces lo que quiero decir a todos los copastores, lo digo nombrándole a él, en realidad. Y es porque tenemos esa relación cercana. Es necesario que se levante la obra del evangelismo bíblico también aquí en Seúl. La región de Kuni, donde yo estoy, es el lugar para entrenar. Y entonces le he dicho al pastor Pion, empieza con la escuela de evangelismo también en este lugar desde el año que viene. Todos los miércoles, a ser posible, empieza la escuela de evangelismo. Porque yo voy a venir todos los miércoles aquí a hacer la escuela de evangelismo también. Pues de todas formas, semanalmente tengo que subir hasta Seúl para el seminario teológico y dar la clase allí. Entonces, después de la clase puedo venir a hacer la escuela de evangelismo aquí. Y será un tiempo donde con mi discípulo, con el pastor Pion, puedo hablar y comunicar las cosas importantes. Entonces al pastor Park hoy le he dicho, ¿qué es lo que necesita la iglesia regional? Ahora que os habéis mudado, ¿necesitáis algo
algo que yo pueda aportar, y me dice, un espejo que se nos vea el cuerpo entero. Pero la hermana Chin dijo, necesitamos un coche, no un espejo. Entonces yo le he dicho, os voy a comprar un coche. Para eso Dios ha hecho que las empresas como Hyundai y Kia coreanas estén evolucionando tanto para que nosotros vayamos en coche. Y si vengo a Seúl, pues yo estaré subido en ese coche. Y el pastor Pion conducirá y yo estaré al lado y él me llevará de un lado a otro. Así que voy a ofrendar para que podáis comprar un coche. Entonces, no es que no tengamos dinero, sino falta fe. El mundo sigue rotando y girando por el evangelismo, no por otra cosa. Pero nosotros no tenemos fe de creer en ello. Si de verdad para el evangelismo bíblico necesitas algo, ¿será que Dios no te lo dará? Que hagamos Darapan adecuadamente, ¿qué significa? Es cambiar el estado espiritual de cada creyente de la iglesia regional de Seúl. Hay algo que tienen grabado en ellos. Donde han hecho raíz y tienen su naturaleza. Esto tienes que cambiarlo al Evangelio, para que puedan enraizar en la oración y que su vida tenga la naturaleza del evangelismo. Tienes que cambiar a una persona de esta forma. Si no cambias esto, no puede funcionar Darapan adecuadamente en ti. Por eso perdiendo esto, han venido en Darapan pero no les funciona. Entonces te darás cuenta y verás. ¿El qué verás? Podrás ver que la región de Éfeso es una región en el mundo. Está en el mundo, es la capital de Asia en esa época. Pero también está el reino de Satanás. Donde Satanás invisiblemente con su reino ha estado obrando en la política, en la cultura, engañando y atrapando bajo ese estado espiritual al mundo. Especialmente en Éfeso. Si cambias tu estado espiritual, podrás ver cómo Seúl, al igual que Éfeso, está bajo ese respaldo del reino de Satanás en el que él está obrando. Y en todo esto, el reino de Dios. Efesio y el reino de Dios. Pablo en Efesios 1 es que dijo estas palabras. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso es el lugar, el reino del mundo. Y a los hermanos, a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es el reino de Dios del que está hablando.
Dios os ha llamado en Cristo Jesús para que en medio de este mundo puedan ser aquellos que establecen el reino de Dios en Seúl. Si de verdad entiendes esto, todo lo que ocurre en tu puesto de trabajo, en tu familia, en el lugar donde vives, lo verás con los ojos del Evangelio. Si tú puedes cambiar este estado espiritual, no te preguntarás ¿dónde tengo que hacer evangelismo? ¿Cómo tengo que hacer el evangelismo? No pensarás en estas cosas. Si tú cambias tu estado espiritual, en ese lugar viene el reino de Dios. Tienes que tener esos ojos espirituales y entender. Hoy en la tarde también tenemos un musical en CUNY y el entrenamiento para la prevención a la adicción mensual que tenemos. Entonces, al acabar el mensaje yo tengo que viajar hasta Daegu, hasta CUNY. Si de verdad haces Dharapana adecuadamente y cambia tu estado espiritual, te darás cuenta que tú eres la iglesia de Dios y aquel para establecer el reino de Dios. Y a través de tu vida se levantará el movimiento de iglesia. Y se levantará la obra en la que no solo en toda Seúl, sino en toda la nación se levantarán las torres absolutas. Esto es lo que Pablo dijo a los hermanos de Éfeso. Entonces tenéis que tener previamente el conocimiento de cómo entró a esta región de Éfeso. Pablo, antes de llegar a este lugar, él ya había preparado algo. Pablo era el apóstol. Y también estaba preparado junto con él los obreros como Priscila y Aquila. Para que la iglesia se establezca y pueda crecer fuerte, tienes que preparar al obrero como Priscila y Aquila. Si no, no funcionará. Por eso Jesús preparó a 12 apóstoles. Y después también a 70 obreros. Éfeso, que era la capital de toda Asia, y esta ciudad tan importante no puede ir simplemente. La mayoría entran a un lugar, intentan buscar al obrero. Pero Pablo ya había preparado al obrero y entró ahí. Yo estoy seguro que Dios ha preparado por adelantado al pastor Pion y también a los obreros en esta iglesia. Entonces podrás ver la obra como la de la región de Éfeso, donde a través de ellos se sanó un pastor como era Apolo. Un pastor de ese lugar que cambió. Y podemos ver cómo los discípulos, 12 de sus discípulos, estaban también preparados en ese campo. Y fue la forma en la que Dios abrió las puertas a las sinagogas. Y después separando aparte a los discípulos en la escuela de Tirano. Y a través de ellos
todas las personas de Asia escucharon el Evangelio. Entonces es lo que viene, la sanidad. Yo fui a Japón. Y después de ir a Japón, pude ver al misionero. Y al compartir el mensaje que Dios quería para Japón, vi cómo el misionero reaccionó a la palabra. No era mi relación con él, sino que él al oír la palabra reaccionó y tomó el interés y Dios nos guió para caminar juntos. Yo me he dado cuenta, pues él es el misionero que es pastor de su iglesia en Japón, pero en realidad la esposa es la que más hace ministerio. La misionera es la que más está con los creyentes y va a visitarlos y los comparte la palabra, por lo que es importante que la iglesia también tenga esta corriente. Es muy importante entonces que al igual que el pastor esté bajo esta corriente, su esposa y los obreros importantes caminen bajo la misma. Por eso yo cuando fui a Japón fui con un obrero de mi iglesia. Y continuamente en Japón, además de los mensajes que yo compartía, se levantaba el entrenamiento para confirmar a los discípulos. Y la esposa del misionero participó ahí y recibió mucha gracia. Ella pudo ver cómo este obrero de la iglesia, con el mensaje del púlpito del domingo, compartía la palabra durante la semana y escribió un mensaje a la líder obrera de mi iglesia diciendo: ¿puedo poner tu mensaje en el grupo de mi iglesia? Pienso que esto va a ayudar a que los creyentes caminen bajo la gracia y la guía de Dios, en la corriente que tienen que estar. Y ya la mujer del misionero empezó a hacer el rol de ayudar a sus creyentes a que suban a esta corriente. Bajo la misma corriente vino este horario a su vida. Sin que esto ocurra, no será fácil que se levante la iglesia. Por eso es importante ahora también en Estados Unidos que se levanten los obreros a la vez que el pastor. El resultado es la sanidad, porque el mundo está enfermo. Muchas personas caen en enfermedad, incluso aquí también en Seúl. Y parece que el cáncer lo cogen como si fuera un constipado. Todos enseguida cáncer, solo oigo noticias de cáncer. Y el hospital pues tiene que tratarte. Tiene que tratarte de esta forma. Pero antes del cáncer hay un estado que ellos tienen. El hospital solo puede sanar aquello que ya se ha hecho visible. Pero el hospital no puede responsabilizarse de tu pensamiento y corazón que tenías antes del cáncer, incluso tu vida después del cáncer. La mayoría tienen preocupaciones en su corazón, ansiedad y viven con miedos. Pero imagínate que tienes la fuerza tú y el mensaje para ayudar a estas personas. Si de verdad tienes esto, la enfermedad podrá ser la mejor oportunidad para esta persona enferma. Si a través de la enfermedad puedes realmente conocer
cuál es tu estado espiritual y empezar a cambiar. Igual has vivido toda tu vida sin pensar realmente en Dios, o que Dios esté vivo o quiera obrar en tu vida, y ahora a través del cáncer lo estás pensando. Puede ser una gran oportunidad para ti. Por eso cuando fui a Japón, empecé con el mensaje de sanar el estado espiritual de una persona, y llegué hasta Nagoya. Y en Nagoya yo me di cuenta de lo que realmente Dios quería. Por eso prediqué el mensaje de sanar la nación. En Seúl están todas las comunidades o estados en este lugar. Si salvas Seúl, salvas a toda la nación, porque está todo conectado con Seúl. ¿Cómo no voy a poner mi corazón en Seúl? Por eso para mí es importante que esté en este lugar, en mi lugar, que esté el discípulo con el que puedo comunicar con el pacto. Por eso para mí es importante. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacerlo. Entonces yo continuamente tengo que confirmar si es Dios el que lo está haciendo, lo estoy haciendo yo. ¿Es Dios el que está guiando a estas personas a ponerlos aquí, o soy yo el que estoy poniendo a las personas? Entonces yo veo al anciano Park también, no es que él haga el evangelismo o esté haciendo una gran labor, no se trata de eso, pero veo que Dios le guía hasta este lugar. Y Dios ha preparado todo hasta aquí. Por eso la evangelización del mundo empieza también desde aquí, desde Seúl, para vosotros. Por eso tenéis que mirar bien estos dos puntos. Jesús, desde el principio, Él entrenó a los 12 apóstoles y también 70 obreros. Para salvar una región, el pastor y el obrero han de formar equipo. Si de verdad conoces el campo y conoces a la iglesia, te das cuenta que la iglesia no la hace el pastor. El pastor tiene su rol de transmitir y compartir la palabra, pero en realidad el evangelismo se levanta a través del obrero en el campo. Pablo encontraba al discípulo, al obrero preparado en ese lugar y lo establecía como el sistema. Y Pablo preparaba al obrero y entraba al campo nuevamente. Por eso yo estoy agradecido, porque yo veo como Dios me guía bajo la palabra de esta forma y veo que mis copastores son guiados de la misma forma. Entonces yo veo que ellos caminan conmigo y sienten muchas cosas, se dan cuenta de cosas. Entonces muchos pastores se sorprenden cómo un miembro de tu iglesia, un obrero de la iglesia, puede compartir el mensaje del púlpito como de esta forma. Eso es lo que ellos más desean, que los obreros se levanten de la misma forma. No es el pastor el que salva el campo en realidad. El obrero y el creyente que ya está en el campo, cuando cambia su estado espiritual y se levanta, Dios obra a través de ellos. Por eso tenéis que ver el horario de nuestra iglesia y de Darapán en esta época. Yo en enero voy a Japón y desde Japón regreso y al día siguiente cojo un vuelo a Estados Unidos. Y acabo en Estados Unidos, regreso y vuelvo a Japón al día siguiente. Porque conozco cuál es el horario,
lo hago de esta forma. Y veo que es urgente. También desde Filipinas ayer me llamaron. Preguntándome, ¿en enero vas a venir tú o vas a enviar un equipo? Entonces yo veo que estamos en el horario para compartir esta corriente en Japón, Estados Unidos, Filipinas y también Latinoamérica. Parece que fue ayer donde yo estaba durmiendo detrás del púlpito en el trastero. Pero fue un tiempo donde Dios me estaba preparando para este momento. Esa realidad, esa dificultad en la que yo estaba, a mí no me paró para nada. Al ver cómo Dios obraba en mí y a través de mí con la palabra, es que ignoraba todas estas dificultades en mí. Estas limitaciones, no las sentía como tal. Es que yo veo cómo Dios abrió las puertas a través de una persona para que pueda realmente empezar, que era no creyente, y ahora me ha guiado con esa persona hasta construir el edificio de la iglesia. En Seúl hay muchas iglesias grandes, iglesias, mega iglesias, que se reúnen muchas personas. No es malo eso, pero veo que muchos de ellos van a la iglesia pero no tienen una respuesta. No tienen una respuesta a la vida en sus días a día y en sus campos. Y no tienen un mensaje donde puedan ayudar al no creyente que está muriendo. Entonces, si aunque sea solo uno de vosotros puede cambiar vuestro estado espiritual y levantarse, Dios obrará. Punto número 2. ¿Cómo lo hizo Pablo el evangelismo para salvar una región? ¿Cómo Jesús, la iglesia primitiva y después Pablo entraban a evangelizar a una región? Es el templo personal. En otras palabras, es cambiar la torre de Satanás que hay en una persona a la torre de Dios. Primera de Corintios 3:16, ¿es que no sabéis que el templo de Dios mora y está en vosotros? Durante 3 años y medio Jesús hizo su ministerio con sus discípulos para que esto tomara lugar en sus vidas. Después de resucitar durante 40 días. Y durante 10 días de concentración, ellos pudieron experimentar, sus discípulos, el día de Pentecostés. La clave es el monte del Calvario, del Olivar y el aposento alto de Marcos. El cambiar el yo, lo mío, mi éxito por las cosas de Dios. En otras palabras, la torre de Satanás a la torre de Dios. Entonces es el culto. Es el culto de Dios que tú das a Dios. Estaban los muros de Jerusalén derrumbados y lo primero que hicieron fue restaurar la torre, o sea, la puerta de las ovejas. Es el culto. Al restaurar la puerta de las ovejas, que es el culto en una persona, Dios establece la torre de Jamael y Janeel. Es la torre de Dios. La torre de los 100. La torre que Dios edifica.
escrito mal los números. El punto número 2 es movimiento de iglesia. Y el 1 pequeño, templo espiritual. Templo personal, perdón. Después del templo individual o personal, es el templo que se reúne, la iglesia que se reúne. Iglesia personal y el punto número 2, iglesia que se reúne. Hechos 1:14. Aquel que cambia su estado espiritual, edificando ese templo, esa iglesia personal, tiene la razón de reunirse. Y eso es la reunión de la iglesia, como en Hechos 2, del 1 al 47. Por eso, la clave para este segundo punto es la corriente en la que estás. Hay muchas iglesias. Hay iglesias especiales también en la capital. Y iglesias donde se reúnen muchas personas. Hay iglesias que tienen sus pastores famosos. Pero si restauras tu estado espiritual, verás también la corriente de la iglesia. ¿Y por qué nos tenemos que reunir bajo esta corriente? Conociendo el valor, cambiando tus prioridades. Por eso, aunque parece que está este lugar un poco oculto o no en una calle muy principal, está bien, la gente llega a conocerlo. ¿Sabéis el lugar de Seúl que la comida no sabe nada bien? Está enfrente de la estación central de Seúl, de trenes. Hay muchas personas que pasan por ahí y tienen que comer rápido algo antes de subirse al tren. Y no tiene nada de sabor esa comida. Pero en este lugar, cerca de aquí de la iglesia, yo he venido por la mañana y me he tomado una sopa de kimchi. Y la dueña nos decía que abren a las 4 de la mañana y cierran a las 10 de la noche. A las 4 de la mañana abre. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a esa hora, antes de salir a trabajar. Aunque estén aquí en una calle pequeña. Aunque parece un lugar que está oculto, si es importante, las personas vienen hasta aquí. Dios hace que vengan. Entonces, después de cambiar el estado espiritual de una persona, es hacerles que suban a la corriente. El apóstol de Marcos caminó bajo esta corriente. Fue la primera iglesia que caminó bajo esta corriente. Allá donde iba Pablo lo hacía de esta forma. Y al llegar a Éfeso también lo hizo así. Por eso yo no tengo seguridad, pero no tengo me siento que no tengo la capacidad, pero tengo la seguridad de que Dios lo puede hacer en mí. Si cambia el estado espiritual de una persona, podré salvar también a la iglesia. Porque la iglesia que se reúne el domingo es la reunión de iglesias individuales. Entonces, que estéis poniendo el corazón en el mismo lugar para construir este lugar de culto, dando de vuestra ofrenda, incluso poniendo vuestros corazones, devocionando, decorándolo por dentro, es que es la unidad de la iglesia y la bendición de la unidad de la iglesia que viene sobre ti.
Es la época de la globalización en la que vivimos. Por eso, aunque lo vemos todo también por vídeos, es importante que os reunáis y tengáis el lugar de reunión. Y después os esparcís. Es la iglesia esparcida. Es la iglesia que está en el campo. La iglesia que está en el campo. Sois vosotros que después de reuniros en este lugar os esparcís durante la semana al campo. Sois los esparcidos que están en el campo. Hay que ayudar a que una persona viva con esto. Para que a través de ustedes, en todas las familias, en todos los puestos de trabajo donde estáis, se establezca el reino de Dios. Aquellos que experimentan esto en sus vidas, los domingos vienen aquí a dar culto. Pensar que estáis echando las redes para pescar en 10 lugares. Pensar que estáis pescando en 10 lugares echando redes. Vais a pescar mucho más si echáis 10 redes a la vez en diferentes lugares a que si solo tenéis una red. En vuestros negocios, puestos de trabajo. Tenéis que tener este estado espiritual donde puedas verlo todo con los ojos del Evangelio. Por eso tu especialidad, tu talento, tu puesto de trabajo donde estás, es la herramienta de Dios para que su reino se establezca en ese lugar. No es la escuela el problema en sí, sino que tienes que tener esta corriente en tu vida. Entonces hay algo que podrás entender. En Hechos 2, del 42 al 47, podemos ver la iglesia que se esparce en cada lugar, en cada casa, estén en el templo o en las casas. Allá donde estén, se esparcían. En Hechos 16, 15, en la casa de Lidia. En 1 Corintios 16, 19, en la casa de Priscila. En los lugares donde donde estáis, se vuelve la iglesia. Allá donde iba Pablo establecía este sistema. Con tener varios discípulos así también en esta iglesia regional, podrías salvar también Seúl. Pensar que Dios empieza a obrar en cada uno de vuestros lugares que tenéis relación, vuestros campos. Entonces, podrás ver el mundo. Podrás ver el mundo. Hechos 13, del 1 al 4. Podrás ver cómo se comisionan al misionero. Se comisionan misioneros para el mundo. Por eso yo me di cuenta de Latinoamérica que está vacía. Y un día Dios me hizo conocer y encontrarme con Toñín, que es un evangelista de España. Pero yo no dije nada. Ni intenté decirle que venga. Porque a mí no me frustra nada de esto. Pero él, al ver el mensaje, pudo determinar y tomar la conclusión y venir conmigo. Entonces, yo pude empezar a orar por él. ¿Cuál es el plan de Dios para este encuentro? Y le estoy viendo a él. Y veo España y veo Latinoamérica que están vacías y que ha de comenzar. Y le envié, pagando su billete en esta ocasión. Y al volver, él ha visto cómo Dios ha obrado de la misma forma a través de encuentros de bendición en ese lugar.
como una iglesia donde su pastor y los creyentes habían perdido las fuerzas al escuchar el mensaje, han recibido gracia y se han levantado. Y se están levantando las iglesias que desean caminar bajo esta corriente en México y Panamá. Entonces le he dicho, vete a Estados Unidos durante un año. Tenemos la iglesia regional en Los Ángeles, vete como responsable de la iglesia de Los Ángeles y mientras estás ahí en Los Ángeles, estate viajando a México, a Latinoamérica y abre los ojos espirituales de los creyentes de Los Ángeles, haciendo equipo con ellos. Si tú tienes estos pensamientos, no vas a crecer y hacerte viejito. Si tú tienes esto en tu corazón, aunque pasan los años, te sientes con fuerzas continuamente. No hay tiempo ni siquiera para caer enfermo. Si tienes este tipo de pensamiento para la evangelización del mundo continuamente, así como te estoy hablando, es que no te da tiempo a hacerte viejo. A mí algo que me levanta dolor de cabeza es YouTube. Porque en YouTube ponen todo tipo de información. Y habrá cosas que sí, que están bien. Conocimiento, información, digo, vale, está bien, pero ¿realmente está la misión de Dios en mí o no? ¿Tengo esa dirección de Dios para mi vida o no? Veo que esto no hay nada más importante que esto. Y esto es lo que tienes que realmente entender. No hay ningún manual mejor para tu vida que realmente puedas tener la misión de Dios para tu vida y orar por ella. Entonces verás cómo Dios obra detrás tuya y el reino de Dios es tu respaldo. Y experimentarás la fuerza que Dios te da. No es cualquier cosa. No tendrás este tipo de fuerza. Yo no sé si lo has experimentado. Yo hoy me he levantado a las 5 de la mañana. A las 5:30 me he levantado y me he preparado. Anoche cuando dormí estaba realmente con la cinta en la boca. Y al despertarme me sorprendí porque tenía todavía la cinta en la boca. Es algo que nos ponemos, que el pastor Ryu habló una vez para ponernos en la boca mientras dormimos para respirar solo por la nariz y no abrirla cuando duermes, que no es bueno. Por eso yo lo que más veo es que se levanta realmente el cumplimiento de la palabra a través de mi vida. Entonces veo el siguiente paso que tengo que dar. Continuamente estoy orando por esto y pienso de esta forma. Y es que pasa el tiempo, no me doy ni cuenta. Me sobrepasa a mí. Es la iglesia del mundo. Yo lo veo así. Y voy hacia el mundo. Yo me voy hacia el mundo, empezando por este lugar, luego al otro. Yo solo estoy dibujando esto en mi cabeza continuamente. Estoy viendo el horario, cómo Dios va abriendo las puertas y por qué puerta he de entrar. Entonces yo veo continuamente qué es lo que necesita ese campo, esa nación, y qué es lo que tengo que hacer. De verdad es así, lo veo muy claro, pensar en esto. Estoy orando por Japón continuamente. Y al ver Japón, veo realmente cómo Dios está obrando.
y veo qué es lo que Dios quiere hacer. De verdad, es muy importante. Los que no lo han experimentado no sabrán de qué hablo. Pero pensar que amas a alguien, continuamente piensas en esta persona que amas. Continuamente piensas en la persona. Entonces, ¿de verdad entiendes el Evangelio? ¿De verdad amas al Evangelio? ¿Amas a tu familia? ¿Amas a Seúl, a la ciudad donde vives? Entonces sentirás qué es lo que necesitan. Es las 237 naciones y 5.000 tribus. Macedonia, Tesalónica, Corinto, más allá de Éfeso hasta Roma. Yo en esta época, Estados Unidos, la Roma de esta época, Estados Unidos, desafío. Y también voy a desafiar en Latinoamérica. También en el medio oeste, el medio este, en Asia también voy a desafiar. Y me iré un día delante de Dios. Pero toda mi vida la voy a vivir de esta forma. Por eso lo importante es dónde estoy hoy. Un día vendrá el Señor de nuevo. Es la iglesia celestial. Efesios 21. Apocalipsis 21. Donde nos habla de los nuevos cielos y la nueva tierra. Un día dejaremos este mundo e iremos al cielo. El Señor volverá de nuevo. Y nosotros estamos esperando esa nueva venida. Esta obra ha de levantarse. Es a través del darapán adecuadamente. Cambia tu estado espiritual. Y camina bajo la corriente. ¿Cómo lo vas a hacer? De esta forma. Bajo esta corriente. Entonces hoy podemos ver cómo Pablo, bajo la corriente de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Hemos leído la lectura en Efesios 2. Y desde el 11 hasta el 22 está hablando de lo mismo. Está hablando de nuestra reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo. Y en el 19 dice, así que ya, significa que ahora que sois uno con Dios a través de la sangre de Cristo, entonces ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia la región de Éfeso es una región de gentiles, donde al creer en Cristo se han vuelto hijos de Dios. Entonces ya no sois gentiles. Las personas que han recibido la salvación en Seúl vienen aquí a esta iglesia regional. Bajo la cultura de Seúl, bajo el problema espiritual, aquí en Seúl han recibido la salvación y ahora están aquí. Entonces puede que vengan con los mismos problemas que hay en Seúl hasta la iglesia. Si las personas de Éfeso reciben el Evangelio y se reúnen en la iglesia de Éfeso, obviamente los problemas de Seúl también vienen a la iglesia regional de Seúl.
¿Por qué? Porque vivís bajo este reino del mundo, reino de Satanás. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Sois conciudadanos de los santos. Sois miembros de la familia de Dios. Sois conciudadanos. ¿Qué significa? Que sois ciudadanos de los cielos. Sois miembros de la familia de Dios. Familia. Sois familia en Cristo. Vuestra identidad ha cambiado por completo, es lo que está diciendo. Entonces ahí aparece lo que Pablo dijo. Cómo una persona puede realmente cambiar. Después Pablo empieza a hablar, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. De una persona que ha recibido salvación. Pablo tenía muy bien el conocimiento de cómo edificar el reino en una región, cómo edificar el sistema y el reino de Dios. Yo eso también lo he visto en una persona que recibió el Evangelio con la que empecé, desde que comenzó hasta que construimos la iglesia. En el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso Dios, empezando su obra en cada uno de vosotros, a la vez también está obrando en toda la iglesia. Yo he visto cómo ha cambiado el estado espiritual de una persona y ha empezado a caminar bajo la corriente y recibiendo las respuestas en el campo, juntos para las iglesias del mundo, de la misma corriente que Éfeso también en nosotros hoy día. Por eso Pablo era como un constructor. No construía simplemente edificios, sino que edificaba a las personas espiritualmente. A eso le decimos el jefe de obra. El jefe de obra donde Dios empieza a obrar. En Juan 1 dice la palabra de Dios que la palabra habitó, el verbo habitó entre nosotros, que se hizo carne y habitó entre nosotros, que en aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, habitó entre nosotros y está en nosotros. Hoy también Cristo, quien es Jesús,
está en vosotros edificándoos, formándoos. Está edificándoos realmente, espiritualmente. Por eso yo, al ver la construcción de nuestro templo, de la iglesia, yo pensé en muchas cosas. Porque no es simplemente levantar 4 paredes. Para poder plantar y edificar 4 paredes, necesitamos un plan, unos planos, y el fundamento, las vigas principales, y después las paredes, el interior. Y después las personas ya dicen, un edificio. Han construido un edificio aquí. Pero para que lleguen a decir, han construido un edificio, hay un proceso. Y un conjunto de cosas que han sido edificadas una a una en ellos. Que le hace parecer un edificio. De la misma forma, Dios en vosotros. En 1 Corintios 3:16, es Jesús quien mora en vosotros. Y tu vida está siendo edificada bajo la gracia de Cristo, siendo Él la piedra angular. Por eso la vida de fe no la hacemos solos, sino que estando juntos con otras personas. Y de esta forma vemos a otros. Y en la iglesia no hay personas perfectas, pero tampoco hay personas que no sirvan en la iglesia. Todos nos sirven. Hoy me levanté en la mañana y vi el grupo de la iglesia. Hay una persona que escribe muy a menudo en el grupo de la iglesia, ¿verdad? Sobre el aparcamiento. Se llama Quansi. Nadie le ha dicho que haga eso. En verano hacía mucho calor y ahora hace mucho frío y están ahí y vienen 2 horas antes del culto para que los creyentes puedan aparcar bien los coches. En el itinerario y en el horario perfecto de Dios, Dios utiliza a cada persona. Es el jefe de obra. Y la palabra tenant, que es el arrendatario. El que ha construido el edificio y el que lo alquila es totalmente diferente. La persona que ha podido experimentar cómo Cristo ha venido a mí y está edificando mi vida, y el que no, es totalmente diferente. El religioso que viene solo a la iglesia, que viene solo al culto, y el que experimenta cómo Dios ha venido a mi vida y me está cambiando, será totalmente diferente. La persona que alquila algo y el que lo ha construido es totalmente diferente. Cada uno de vosotros tenéis que ser ese jefe de obra, donde veis los pasos de construcción, de edificación de una persona. Por eso, de esta forma, entonces en el campo podrás explicar de forma real. Yo me doy cuenta cuando veo a alguien que está como alquilado. Creyentes que vienen a la iglesia esforzándose, haciendo las cosas para intentar agradar a Dios con esfuerzo. Los religiosos, yo los veo.
en la iglesia. El que tiene la vida y el que no tiene la vida, yo los veo. He visto a aquellos que tienen el encuentro personal con Dios que les lleva a ver cómo Dios está edificando sus vidas. Y el reino de Dios como llega hasta mí. Yo lo veo así. Por eso Dios me ha llamado como familiar. Cada uno de vosotros estáis en esa relación personal junto con el Dios Trino, como conciudadanos. Y os ha llamado como miembros de la familia de Dios. Os ha llamado dentro del secreto del Dios Trino. ¿Dónde, si esto es así, por eso tienes que tener esta perspectiva, este entrenamiento y no caer en pruebas por otras cosas? ¿Dónde estás poniendo tu vida? ¿En qué lugar estás? ¿Hacia dónde estás caminando? Hay que ir a una buena universidad. Hay que tener una buena vida. Hay que ganar mucho dinero para conducir un buen coche. Parece que es el mejor camino, ¿verdad? Que Dios me dé la sabiduría para tener éxito, entonces le voy a dar la gloria. Parece que es el camino más rápido. Y hablan así de Daniel en la Biblia. De verdad, tenéis que pensarlo bien. No hay nada que os funcione. Entonces es la mejor oportunidad. Mirando hacia tu futuro, desafía y invierte en lo espiritual. Entonces parece que no eres nadie, pero serás alguien de verdad delante de Dios. Y aunque en el mundo parece que no tengas nada, realmente sentirás que lo tienes todo. Podrás confirmar eso en ti. Entonces, tienes que ser capaz de ver esto y no ser engañado por el mundo o por el reino de Satanás. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Satanás con el sistema del mundo, acorde a la cultura, la política, la educación, os roba lo espiritual con lo invisible, con lo visible. Para que viváis ignorando incluso que Dios es vuestro dueño y el que tiene el control de vuestra vida. Tengo que esforzarme un poco más a ver si llego a conseguir esto que tanto anhelo. Y cuando hay dificultades no vienen a la iglesia. Es que estás a punto de tener el examen de la selectividad para entrar a la universidad. ¿Dónde vas a la iglesia? Hasta los hijos de los pastores los dejan en casa los domingos porque están preparando el examen para la selectividad. De verdad, Dios os dará las evidencias. Dios no desea que viváis con vuestras fuerzas, sino con la gracia. Tenéis que vivir bajo la gracia. No a través de mis problemas, para solucionar mis problemas, sino tenéis que vivir con la respuesta a la solución a los problemas. Eso es la gracia de Dios. Hasta el punto que el no creyente no entienda tu vida. ¿Cómo puedes vivir de esta forma? Tendrás que verlo de esta forma. Tendrás que entenderlo.
De forma invisible, Satanás os engaña pensando que vuestro problema es el dinero, que si no trabajáis será imposible. Y tenéis que entrar realmente dentro de esto. Yo he recibido mucha gracia al ver el mensaje hoy, la palabra. Al principio yo pensaba, ¿qué significa esto? No sois extranjeros al entender el reino de Dios. Ahora soy conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Sois miembros de la familia de Dios. Familiares. El Dios Trino, a través de la obra de salvación del Dios Trino, nos ha llamado a tener una relación con Dios de familiar. Y edifica nuestro templo personal. Deseo que tengan la gracia para establecer el reino de Dios en Seúl, donde no tienen el Evangelio. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de Cristo nos has salvado. Gracias porque nos has llamado como familiares de Cristo. Gracias porque viniste a nuestras vidas y al estar con nosotros nos estás edificando. Que sea el tiempo de abrir nuestros ojos espirituales, de cambiar nuestras prioridades, sin ser engañados por la realidad, ver lo más valioso. Para que seamos usados por ti para compartir esta corriente en Seúl. Bendice a todos los creyentes y al pastor Pion que están aquí, para que sea el sistema que pueda salvar toda Seúl. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.